Viva Jesús en nuestros corazones. Bueno, muchachos, con octavo en la clase que llevamos, les quiero compartir un poco lo que ha sido el ver y revisar cuál es la comunidad de Jesús. ¿Cuál es? ¿Qué características tenían? Entonces, ¿se acuerdan que la primera clase nosotros revisamos algunas características propias de la comunidad de Jesús? Asimismo, vamos a revisar un poco una a una siguiendo las clases. ¿Listo? Entonces me va a permitir compartir la pantalla para que podamos revisar. Entonces en la clase de octavo, que es a las 9 de la mañana los jueves, el 21 de mayo, o sea, hoy, el propósito es entender el por qué la comunidad de Jesús era una comunidad de hombres libres. La gran pregunta, ¿qué son hombres libres? Bueno, los hombres libres, vamos a ver esta imagen antes de hablar sobre ese tema. Son personas que no tienen ninguna atadura. Un hombre libre es una persona que, un hombre o una mujer, qué pena, no se vayan a sentir excluidas. Cualquier ser humano libre está en toda su capacidad de decidir cuáles son sus opciones a seguir, su opción de vida, su opción religiosa, sus opciones políticas. Y entonces esa persona, viendo ante la diferente, las grandes posibilidades que existen, esa persona dice, es que yo opté por esto. Entonces dense cuenta que todas estas personas que están ahí optaron por escuchar a Jesús en ese momento. Tal vez es una imagen un poco actual, pero en ese tiempo ha de ser así. Las personas pobres se sentaban en el piso. Y algunos que son sus discípulos están ahí de pie, pero aún así están escuchando a Jesús. Es una opción libre seguirle, es una opción libre acompañarle, es una opción libre. Entonces quiero que leamos rápidamente y detenidamente esta diapositiva. Una comunidad de hombres libres. Es la tercera característica de la comunidad de Jesús. Comunidad de hombres libres. En la época de Jesús, comer recostado, vea, comer recostado era un privilegio de los hombres libres, de la gente de poder, de la gente grande, de la gente con ocio. En ninguna ocasión se permitió a un esclavo o a un siervo adoptar esa postura para comer. Ellos comían de pie o arrodillados, pero nunca recostados. Y entonces recordemos que en una parte del Evangelio dice que Jesús y sus discípulos iba mucha gente con ellos y entonces querían darles de comer. Y Jesús dice, diles que se vayan y se acuesten en la hierba seca, o sea, en el pasto. Se recuesten. Les está diciendo a las personas que no tenían mucho que decir que se acostaran, que se recostaran en la hierba para comer, porque les iba a dar de comer. Por eso en la cena pascual judía se comía recostado, como símbolo de la libertad obtenida para Israel con el éxodo de Egipto. Recordemos que el pueblo de Israel hace mucho tiempo fue exiliado a Babilonia y después salió con Moisés de Babilonia, de Egipto, y llegaron a lo que ahorita es Judea, lo que ahorita es Israel. Entonces en ese momento dicen, es que nosotros salimos, somos libres. Entonces eso es. Es notable que en los evangelios cuando Jesús aparece comiendo con sus seguidores, se indique siempre que lo hacen recostados a la mesa. ¿Cómo así? Pero si son gente que nadie le pone atención, ¿por qué están recostados comiendo? ¿No son hombres libres? Sí. Para Jesús, sí. Así lo señala Marcos en la comida de Jesús con sus discípulos y los numerosos recaudadores y descreídos de los que le seguían. Lo mismo la última cena y en la descripción de la nueva sociedad futura, el banquete del reino, que integrará a los paganos. Todas las situaciones en que ustedes escuchen, perdón, que Jesús está comiendo con alguien, están recostados, porque son hombres libres. Y son hombres libres no porque hayan sido presos y salieron de la cárcel, no, es porque tienen la libre opción de seguir a Jesús. Y Jesús les dice, así como nosotros vemos a los que comen recostados, nosotros también lo podemos hacer porque somos hombres libres, somos hombres de Dios. Entonces, en ese mismo sentido, la libertad propia de los seguidores de Jesús se debe a que en la nueva comunidad todos poseen el mismo espíritu.
Hermano, ¿cómo así? La libertad propia de los seguidores de Jesús se vea que en la comunidad todos poseen el mismo espíritu. Todos viven el mismo espíritu de Jesús, el espíritu de Dios, que establece en cada uno la relación de hijo respecto a Dios Padre. Entonces Jesús está aquí, pero si yo vivo el mismo espíritu de Jesús, mi relación con Dios es la misma, porque yo siento que Dios es mi Abba, mi Padre, como lo dice el Evangelio, mi papaíto, con amor, con cariño. Esta relación excluye el temor. En el amor no existe temor, dice Juan 4:18. En el amor no existe temor. Quien siente temor aún no está realizado en el amor. Difícil, porque ¿qué implica el temor? Que pase algo. Yo tengo miedo que pase algo, que algo de lo que yo haga tenga consecuencias. Pero si yo me siento amado por Dios y hago las cosas correctas, nunca tendré ese temor. Por eso el Evangelio lo dice, si hay amor, no existe temor. Pues el Padre no pide la sumisión y la obediencia. Dios no dice, pues tú tienes que estar ahí, tú tienes que alabarme, tú tienes que adorarme. No, es libre la opción. Lo que espera y desea es la semejanza de sus hijos con Él, con Jesús. Sed buenos del todo, como es bueno vuestro Padre del cielo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos que todos en la comunidad de Jesús vivían el mismo espíritu de Jesús? Es porque todos son libres y Dios espera que sean buenos como su Hijo es bueno, como Dios Padre es bueno. Entonces la experiencia de Dios como Padre, recordemos la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La experiencia de Dios como Padre, no ya como soberano, como esa persona que impone y que dice yo tengo que ser así. No, esa persona no, no es Dios. Crea la libertad fundamental del cristiano, del que sigue a Jesucristo, liberándolo de toda esclavitud y sumisión. Yo ya no tengo que estar subyugado así, con la ley. La ley ya no es el fuerte, sino que es la libertad de optar por hacer lo que hace Jesús, por hacer lo que hacen los demás, o simplemente seguir a Jesús sin ninguna condición. Esta condición se refleja en la comunidad cristiana, donde no hay unos que manden y otros que obedezcan, unos que estén por encima y otros por debajo. La relación mutua es la amistad. ¿Recuerdan cuando hablamos que no hay uno que es más y uno que es menos, uno que tiene porque no tiene? No, eso no existe en la comunidad de Jesús. La relación es mutua, todos somos hermanos. Por eso es que la religión cristiana se basa, cristiana católica, cristiana de cualquier denominación, se basa en la hermandad, en la fraternidad, porque somos iguales ante los ojos de Dios, no somos distintos, no porque yo tenga dinero o yo porque tenga algo, significa que yo soy más que los demás. Siguiendo esto, entonces volvemos a la imagen que veíamos acá. Jesús y todos sus discípulos. Claro, decimos, Jesús es el Hijo de Dios, está por encima de nosotros. Sí, pero dése cuenta que Jesús no está ya con un cerco de vigilantes como lo vemos de pronto en las películas, sino que Jesús está ahí con los demás. Comparte, come, habla, enseña a los demás. Entonces Jesús mantiene esa libertad de ellos. ¿Tú quieres seguirme? Sígueme. No te pondré ninguna condición. Solo que te libres de todas las ataduras que te atan a otras cosas. Entonces voy a recordar la historia del joven rico. El joven rico era una persona muy adinerada, que tenía mucho dinero, que tenía muchas propiedades. Entonces él ve a Jesús y le dice, oye, es que yo te quiero seguir. Y Jesús lo ve, yo me imagino que lo examina. Y entonces, ¿tú quieres seguirme? ¿Realmente quieres seguirme? Me parece que tú tienes muchas ataduras, algo que te ata al mundo y no te deja llegar a Dios. Te pido entonces que esas ataduras, toda tu riqueza, vaya, véndala y cuando la hayas vendido, vuelves a mí. Y el joven rico dice, pero es que yo he trabajado fuertemente por todo esto. Yo he luchado por todo esto. Y Jesús le dice, bueno, si has luchado por todo esto, lo puedes dejar fácilmente si quieres y prefieres seguirme a tener todavía esas posesiones. Y el joven rico al final toma la decisión que no. Él dice, no, no te puedo seguir porque yo he luchado mucho por lo que tengo hoy en día. ¿Sí ven? Jesús nunca lo obligó.
Le dijo, quiero que seas libre para que me puedas seguir. Entonces todas esas personas que están ahí son libres, están libres de cualquier atadura. Para finalizar, muchachos, el trabajo en casa. Realizar un rastreo bíblico de la siguiente cita, la última cena, Lucas 22 del 7 al 20. Con esta parábola, qué pena, no es una parábola, es una cita bíblica, realizar un corto escrito que responda a la siguiente pregunta. Responder en Edmodo. Algunos me respondieron la vez pasada que les dije por Genosoft, me lo respondieron por Edmodo, por Genosoft. No, en Edmodo, ahí está, en una asignación que dejaré allí. ¿Qué ocurrió en esta escena de la vida de Jesús y su comunidad según lo aprendido en clase? Con sus propias palabras, no sacado de internet, muchachos. Además, debes tenerla en tu cuaderno copiada, por favor. En Edmodo me responden esa pregunta, es una asignación que va a estar hasta el sábado a las 6 de la tarde. No se vayan a dejar colgar. Hasta el sábado a las 6 de la tarde va a estar esa asignación para que tú la puedas subir y obviamente esa es no solo la calificación de la tarea, del trabajo en casa, sino también va a ser la asistencia de que tú hayas visto el video, ¿listo? Espero que estén muy bien, que en casa los cuiden mucho, que sus familias estén muy bien. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Que Dios los bendiga.